tenían la particularidad de orientarse todas en la misma dirección, que hoy se conoce como el norte magnético. Claramente esta propiedad fue muy utilizada por los navegantes y es lo que dio lugar a la brújula. De ahí es que se empezó a estudiar el magnetismo ya no como una curiosidad, sino como una nueva tipo de fuerza. Así como se hizo con la electrostática, también se hizo lo mismo con la magnetostática, que es el capítulo que hoy vamos a comenzar. Bueno, nosotros, como dijimos, vamos a comenzar con el capítulo de magnetismo. También aquí el curso va a estar estructurado como lo hicimos en el caso de electrostática. Siempre vamos a ir de casos particulares para llegar al caso general. Y en este caso, el caso general va a ser enunciar y describir los efectos que ellos representan, que son las ecuaciones básicas del magnetismo. Pero luego la estructura va a ser similar también a lo de la electrostática. Nosotros vamos a introducir el día de hoy la fuerza que actúa sobre cuerpos cargados. Es decir, en magnetismo también hay una ley de fuerzas. Mejor dicho, en realidad hay 3 leyes de fuerzas. De las 3 leyes de fuerzas nosotros vamos a estudiar una de ellas, que es la ampliamente conocida, que es conocida como ley de Lorentz. Las otras 2 las vamos a enunciar, pero no han quedado en desuso. Por eso es que nosotros vamos a introducir esta ley de Lorentz. Una vez que se haya introducido la ley de fuerzas, es decir, la ley de Lorentz, vamos a ver quiénes son los que generan campo magnético. Para eso nos va a llevar a la ley de Biot y Savart. Y luego vamos a hacer aplicaciones de esta ley de Biot y Savart. Y finalmente vamos a enunciar las 2 leyes de la electrostática. También la electrostática tiene 2 leyes. Estas leyes, recuerden que van a ser las leyes de la magnetostática, es decir, vamos a describir fenómenos magnéticos independientes del tiempo, o sea, fenómenos magnéticos estacionarios. Todavía el tiempo recién se ha introducido brevemente cuando se estudió corriente eléctrica, pero está ausente. Una de las variables físicas más importantes en la física, el tiempo, se encuentra ausente en todas las ecuaciones que hemos descrito, que son las ecuaciones de la electrostática, y en las ecuaciones de la magnetostática. Así es que esta va a ser más o menos la estructura que va a tener el curso en las próximas semanas. Bueno, vamos a comenzar con la ley de Lorentz. Yo les decía que había 3 leyes. A diferencia de lo que ocurre con la electrostática, donde hay una sola ley de fuerzas, que es la ley de Coulomb, acá hay 3 tipos de leyes. Nosotros vamos a utilizar la que se estudia en todos los cursos de Física 2, que es la ley de Lorentz. Esta ley de Lorentz fue introducida por Lorentz, que fue un físico alemán muy importante. Él fue uno de los padres de la teoría de la relatividad, junto con Albert Einstein. Pero Lorentz en 1890 escribió un libro que se podría decir hoy en día un bestseller, el mejor vendido, que se llamó Teoría del Electrón. Y en ese libro, Teoría del Electrón, Lorentz introduce esta ley de fuerzas, que es la ley de fuerzas que aparece sobre partículas cargadas en movimiento en presencia de un campo magnético. La expresión de la ley de Lorentz es la que ustedes pueden observar aquí, donde en el miembro de la izquierda está el vector fuerza, y es igual al producto de la carga por la velocidad instantánea, esto es muy importante,
que tiene la partícula cargada, producto vectorial con el campo magnético. Es decir, acá F, vector, es la fuerza de Lorentz. Su módulo claramente está medido en Newton. Q es la carga de una partícula cargada, que ya sabemos que se mide en Coulomb. B es el vector velocidad instantánea que posee la partícula. Y su módulo sabemos que se mide en metros por segundo. Y B representa la intensidad de campo magnético. ¿Quién genera el campo magnético? Nosotros por ahora no lo vamos a estudiar en esta clase. En la clase que viene vamos a ver quiénes son los que generan campo magnético. Y finalmente, esta cruz representa el producto vectorial entre vectores. Recuerden ustedes que esto viene del álgebra, que hay, cuando uno tiene vectores puede realizar dos tipos de productos. Lo que se conoce como producto interno, producto escalar o producto punto. Y el otro producto se lo conoce como producto externo, producto vectorial o producto cruz. De ahí, debido a esta cruz que nosotros elegimos. Esto es un consejo que les doy para conocer, para saber magnetismo. Hay que tener habilidad y destreza en el cálculo del producto vectorial entre vectores. Si uno sabe calcular el producto vectorial entre dos vectores, tiene la mitad de magnetismo ya aprendida. Bueno, vamos a ver un ejemplo de aplicación de esta ley de fuerza de Lorentz. Como siempre, comenzamos con un caso particular. En este caso se trata de una carga puntual que tiene una carga Q mayor que 0 y que se mueve a velocidad constante. Esta partícula está ubicada en un sistema inercial como el que se ve en la figura de la izquierda de la pantalla. Un sistema inercial en perspectiva X y Z. Aquí se han marcado los semiejes positivos de X, de Y y de Z. Y en el origen está la partícula puntual. Recuerden que esto se trata de un cuerpo puntual. Uno exacerba su tamaño a los efectos de hacerlo legible, a los efectos del dibujo. A los efectos del dibujo. No sé qué pasa ahí, que está. Bueno, ¿esto qué significa? ¿Cómo se entiende? Bueno, la partícula puntual viene a velocidad constante, por lo tanto su trayectoria es una recta, y la recta es el eje X, es decir, esta partícula viene desde las X negativas moviéndose en línea recta y justo en el instante en que pasa por el origen yo saco una foto y la foto es lo que está, lo que se ve en la figura. En ese instante de tiempo, el vector velocidad instantánea claramente tiene componente X, como se ve aquí. Ahora, esta partícula positiva que se mueve con una velocidad instantánea dada por el vector B, está en presencia de un campo magnético B que tiene esta dirección y sentido que se ve en la figura. Yo lo que quiero averiguar es la fuerza, dado que tengo una partícula cargada en movimiento y en presencia de un campo magnético, quiero conocer cuál es la dirección y sentido de la fuerza. Y también, lógicamente, por ahora la dirección y sentido, luego vamos a ver el modo.
Bueno, muy bien. Aquí tengo el vector velocidad. Noten que el vector velocidad tiene una sola componente, que es la componente X. Por lo tanto, lo voy a escribir como V en la dirección del versor Y. El campo magnético, que también es un vector, tiene componente a lo largo del eje Z, pero noten ustedes que su sentido es hacia las Z negativas. Por eso es que es menos B veces el versor K. Y si yo quiero aplicar la ley de Lorentz, tengo que la fuerza es igual a la carga por el primer vector, que es el vector velocidad, por el segundo vector, que es el vector campo magnético. Recuerden ustedes que por propiedades del producto vectorial, estos escalares, velocidad y menos B mayúscula, pueden salir fuera del corchete, resultando que me va a quedar menos la carga por la velocidad, por el módulo de la velocidad, por el módulo del campo magnético. Y finalmente, para calcular la dirección y sentido de la fuerza, tengo que hacer este producto vectorial. El producto vectorial entre el versor Y y el versor K. Bueno, cuando deben haber estudiado producto vectorial, le deben haber hablado que el resultado de un producto vectorial es un vector. Y como todo vector, uno debe dar, para definir ese vector, tiene que dar la dirección, el sentido y su módulo. La dirección y el módulo, en fin, no son los problemas, no acarrea mucho problema el cálculo, pero sí el sentido que va a tener ese vector. Seguramente les deben haber dicho que el sentido de ese vector viene del resultado, es consecuencia de alguna regla, que está la regla de la mano derecha, la regla de la mano izquierda, la regla del tirabuzón, la regla del tornillo de rosca derecha, en fin, toda una zoología de reglas. Esas reglas son reglas mnemotécnicas. ¿Qué significa? Significa que no tienen un fundamento ni físico ni matemático, pero andan bien. ¿Qué significa el andan bien? Por ejemplo, tomemos la regla de la mano derecha. Si ustedes ponen la regla, su mano derecha frente al rostro, con el pulgar apuntando hacia ustedes, notarán que la mano derecha, cuando la quieren cerrar, cierra en el sentido contrario al de las agujas del reloj. Vuelvo a decirlo. Si ustedes su mano derecha la ubican frente a su rostro con el pulgar apuntando hacia su rostro y cierran la mano, notarán que la mano se cierra en el sentido contrario al movimiento de las agujas del reloj. Eso le ocurre a las manos derechas de todo el universo, de todo el mundo, vamos a ponerle, no del universo, de todo el mundo. Y es por eso que surge la regla de la mano derecha, que establece que si yo coloco mi mano derecha con la yema de mis dedos en la dirección del primer vector, en este caso del vector velocidad, y cierro la mano hacia el segundo vector, el pulgar me va a indicar el sentido que va a tener el vector resultado del producto vectorial. Esa es la regla de la mano derecha. Después está la regla de la mano izquierda, como les decía, la regla del tirabuzón, del tornillo de rosca derecha. En realidad, yo soy enemigo de esas reglas mnemotécnicas. ¿Por qué? Porque no tienen un fundamento ni físico ni matemático. Lo único que tiene fundamento físico y matemático es la tabla de multiplicación que se pueden ver ustedes aquí en esta pantalla. Esa
tabla de multiplicación es el fundamento matemático del producto vectorial entre dos vectores. Es decir, cuando así como ustedes, cuando estaban en el primario, tenían que multiplicar dos números, tuvieron que aprender de memoria las tablas de multiplicar, acá también. Para hacer el producto vectorial hay que aprender la tabla de multiplicar, que es la que ustedes ven ahí. Eso es lo que tiene fundamento físico y matemático. Ahora, ¿qué ocurre? Incluso en los libros que yo les he dado a ustedes, que yo les he recomendado, aparecen estas reglas mnemotécnicas para el cálculo del producto vectorial. Es así que uno se ve obligado a enunciarlas y a enseñarlas. Pero recuerden, lo único que tiene un fundamento matemático son estas tablas. Y estas tablas son la tabla de multiplicar entre los versores I, J y K. Pero a esto hay que agregarle, además de esta tabla, uno tiene que recordar que el producto vectorial es anticonmutativo. ¿Qué significa eso? Que si yo permuto los factores, es decir, cambio de orden los factores, el resultado aparece un signo negativo. De ahí viene la anticonmutatividad del producto vectorial. Es decir, aquí yo tengo, por ejemplo, en la segunda fila tengo el producto vectorial de K vector I, que da como resultado el versor J. Noten ustedes que yo, para hallar la fuerza sobre esta partícula puntual, la fuerza magnética sobre la partícula puntual, tengo que hacer I producto vectorial con K. ¿Qué significa entonces? ¿Cuál va a ser el resultado? Como yo sé que K vector I es J, I vector K va a ser menos J. Por lo tanto, va a resultar que la fuerza va a ser menos Q por B por menos J. Menos con menos se va y entonces me da que la fuerza va a tener la dirección del eje Y positiva, como se ve aquí en la figura. Y en la figura se ve que la fuerza tiene componente I positiva. Bueno, esta es la fuerza, ya entonces tenemos cuál es la dirección y sentido, resta calcular el módulo. Y cuando voy a calcular el módulo, claramente, en este caso que es un vector de una sola componente, resulta que el módulo de la fuerza, noten ustedes que aquí la fuerza aparece la letra F, pero sin flecha, recuerden nuestra notación de que una letra con flecha es un vector, la misma letra sin flecha es el módulo. Resulta que el módulo es el producto de la carga por el módulo de la velocidad instantánea por el vector, el módulo del campo magnético. Puesto que la carga no cambia con el tiempo, la velocidad dijimos que es un movimiento rectilíneo y uniforme, por lo tanto el módulo del vector velocidad instantánea es constante en el tiempo, y el campo magnético también vamos a asumir que es constante, resultando entonces de que la fuerza es constante en el tiempo. Noten ustedes que cuando nosotros comenzamos el estudio de la ley de Lorentz, dijimos, permítanme volver a esta pantalla, dijimos que la fuerza, el módulo de la fuerza es medido en Newton. Claramente en el sistema MKS la unidad de medida de fuerzas es el Newton, la unidad de medida de la carga eléctrica es el Coulomb y la medida del vector velocidad instantánea es metros por segundo. Pero nada dijimos acerca de las unidades en que se va a medir el campo magnético. Noten ustedes que si nosotros hacemos un análisis dimensional de esta última igualdad, encontramos que en el miembro de la izquierda tenemos Newton, esto va a ser igual, y en el miembro de la derecha tenemos el producto de la carga que se mide en Coulomb
por el vector velocidad instantánea, que se mide en metros por segundo, por el módulo del campo magnético. De aquí resulta que el módulo del campo magnético va a tener unidades de Newton dividido Coulomb dividido metro por segundo. A esta unidad, Newton dividido Coulomb dividido metro por segundo, lo vamos a designar con la letra T mayúscula y lo vamos a llamar Tesla, en honor a Nikola Tesla, que fue un físico húngaro que su vida, una vida muy sabrosa del punto de vista de la física y de sus dichos y de acciones. Hay un hecho que es importante que deben recordar de Tesla. Hay mucho escrito de Tesla. Tesla es una de las personas que ha tenido el mayor número de patentes en los Estados Unidos, pero al mismo tiempo no todo lo que se dice de Tesla fue verdad. Por eso es que muchas de las cosas que se le atribuyen a Tesla hay que tenerlas con cuidado, hay que tomarlas con cuidado y no de entrada creerlas completamente, porque hay algunos casos de experimentos que se dicen que los hizo Tesla, pero nunca pudieron ser reproducidos, al menos con el mismo resultado que dijo Tesla. Bueno, así es que la fuerza, el campo, la intensidad del campo magnético de ahora en adelante va a tener su unidad de medida en el sistema MKS, es el Tesla. Hay un hecho que es bastante importante. Esta unidad Tesla es relativamente nueva, es de 1980. Antes de 1980, la intensidad del campo magnético tenía otra unidad, que era el Weber metro cuadrado. Si ustedes toman algún libro de texto viejo, que fue publicado antes de 1980, bueno, van a ver que cuando en el capítulo de magnetismo, sobre todo, por ejemplo, algunos libros de Sears, que fue uno de los libros que siempre vinieron, que hay de todas las ediciones, van a encontrar ahí, por ejemplo, que la unidad no es el Tesla, sino es el Weber metro cuadrado. Weber también fue un físico alemán, que se dedicó al magnetismo, y de ahí viene la unidad esta Weber metro cuadrado. La relación que hay entre un Weber metro cuadrado y un Tesla es de 1 a 1, es decir, un Weber metro cuadrado es igual a un Tesla. Bueno, vamos a ver ahora, ya que tenemos en este ejemplo sencillo, ¿no?, de cómo funciona o cómo calcular la fuerza de Lorentz sobre una carga puntual en movimiento rectilíneo uniforme, vamos a ver cuándo la fuerza de Lorentz es cero. ¿Cuándo puede ocurrir que la fuerza de Lorentz me dé cero? Bueno, me va a dar cero si el cuerpo no está cargado. Es decir, la fuerza de Lorentz habla de una fuerza magnética que aparece sobre cuerpos cargados. Si un cuerpo descargado no siente una fuerza magnética, por más que esté en presencia de un campo magnético y por más que esté en movimiento. No lo siente. Recién siente una fuerza si el cuerpo está cargado. ¿Cuándo también va a ser cero? Bueno, cuando la velocidad instantánea sea cero. Cuando la velocidad instantánea es cero. Recuerden que estamos hablando de velocidad instantánea. No quiere decir que el cuerpo, cuando la velocidad instantánea es cero, no quiere decir que el cuerpo está en reposo. Recuerden siempre, si yo lanzo verticalmente hacia arriba un cuerpo, cuando el cuerpo llega a la altura máxima en ese instante, la velocidad es cero. Luego no, ni antes ni después es distinto de cero, pero en ese instante de altura máxima es cero. Bueno, cuando es cero no hay fuerza magnética.
Y el tercer caso, cuando la fuerza de Lorentz es cero, cuando la velocidad y el campo magnético son paralelos, es decir, tienen la misma dirección y sentido, o cuando la velocidad y el campo magnético son antiparalelos. ¿Qué es antiparalelo? Que tienen la misma dirección pero sentidos opuestos. Ahora bien, nosotros recién acabamos de calcular la fuerza que actúa sobre una partícula cargada. Pero recuerden, no se olviden que esto que está acá dibujado es lo que ocurre en el instante en que yo saqué la foto. Esto es el dibujo que hice, que obtuve de una foto que la obtuve en un instante dado. Es decir, yo tengo una partícula cargada Q que va a velocidad constante. Como va a velocidad constante, su trayectoria es una recta. ¿Cuál es esta recta? Es el eje X. Entonces, es una partícula que venía por el eje X negativo en sentido hacia el origen, y cuando llega al origen yo saco esta foto, agarro mi celular y le saco la foto. En ese instante, ¿qué observo yo? Y observo que el vector velocidad instantánea tiene esta dirección y sentido, que es la del eje X. Recuerden que el vector velocidad me da como información la dirección y sentido del movimiento. De ahí es que el vector velocidad instantánea en este instante tiene esa dirección y sentido, me está dando información sobre la dirección y sentido del movimiento. Esta partícula cargada está en presencia de un campo magnético B cuya dirección y sentido está acá, y la fuerza en este instante es la que se ve acá, es la que calculamos. Tiene componente I positiva. Ahora, en ese instante, ¿qué ocurre en sucesivos instantes de tiempo? Y bueno, vamos a ver. Para ver esto, hay que recordar algo que es muy importante y que surge de la propia definición del vector velocidad. Recuerden ustedes que el vector velocidad y el producto vectorial, porque en definitiva, era lo que yo les decía, la ley de fuerzas que vamos a estudiar nosotros en magnetismo es la ley de Lorentz. Y en la ley de Lorentz es el resultado, la fuerza es el resultado de un producto vectorial entre dos vectores. Por eso es que sabiendo producto vectorial es la mitad de magnetismo. Es saber ya la mitad de magnetismo. ¿Cuáles son estos dos vectores? Son el vector velocidad y el vector campo magnético. Ahora bien, el resultado de un producto vectorial es un vector. Así como el resultado de un producto escalar es un escalar, acá el resultado de un producto vectorial es un vector. Y yo, para describir a un vector, necesito dar la dirección, el sentido y el módulo. Vamos a comenzar con la dirección. La dirección del vector que resulta de un producto vectorial es una recta, la dirección me lo da una recta, y esa recta tiene que ser perpendicular al plano que contiene los vectores producto. En este caso, que nosotros estamos tratando, el vector velocidad y el vector campo magnético, que son los dos vectores producto, el vector velocidad tiene dirección y sentido a lo largo del eje X positivo, en tanto que, como vimos, el campo magnético está a lo largo del eje Z. Ahora, acá tengo un problema. Recuerden ustedes que yo les vine diciendo todas las veces que hablamos de sistema inercial, les decía, aquí tengo mi sistema inercial X, Y, Z positivo apuntando hacia ustedes. Siempre les decía eso, yo sé que fui cansador, pero eso lo hice justamente porque ahora tenemos que buscar una forma de cómo dibujar un vector
en el plano. Es decir, pero un vector que tenga componente Z solamente. Noten ustedes que si yo quiero dibujar un vector en el plano, dibujo una flecha, como lo hicimos hasta ahora. O como se dice, un segmento orientado. Pero eso es cuando el vector tiene componente X e Y. Pero ¿qué pasa cuando yo tengo un vector que solamente tengo componente en Z? No puedo dibujar algo en el aire. Entonces, ¿cómo hago para hacer notar de que un vector tiene componente Z positiva o componente Z negativa? Bueno, vamos a introducir la siguiente notación que se ve aquí. Si yo dibujo un vector, un círculo con esta cruz, esto significa que el vector tiene componente Z negativa, por lo tanto, apunta hacia el versor menos K. En tanto que si yo dibujo un círculo con un punto, estoy haciendo referencia de un vector que tiene componente Z positiva, es decir, que el vector K es positivo. Bueno, volvamos con esto, una vez que tenemos esta notación, volvamos a nuestro problema, en donde yo tengo el vector B que tiene componente X, como se ve aquí, y la componente de la intensidad de campo magnético tiene componente Z negativa, habíamos visto. Por lo tanto, siguiendo a mi notación, voy a dibujar de esta manera mi vector intensidad de campo magnético. ¿Qué ocurre? Como ustedes ven, los dos vectores producto, velocidad instantánea e intensidad de campo magnético, están contenidos en un plano, que es el plano XZ. Por lo tanto, la dirección de la fuerza siempre va a ser perpendicular al plano XZ. La única recta perpendicular al plano XZ es el eje Y. Pero esto en este instante. En un instante posterior, la velocidad y la intensidad de campo magnético. La intensidad de campo magnético siempre va a apuntar a lo largo del eje Z. Pero el vector velocidad tendrá que me da información, como el vector velocidad me da información de la dirección y sentido del movimiento, tendrá componentes X e Y. Pero este vector velocidad siempre va a estar contenido en el plano XY. Por lo tanto, la fuerza siempre va a tener que ser perpendicular a este vector velocidad. Noten ustedes que puesto que la fuerza es perpendicular al vector velocidad, esta fuerza no cambia el módulo del vector velocidad, pero sí cambia su dirección. Es decir, el vector fuerza no cambia el módulo del vector velocidad, pero sí cambia su dirección. Este efecto de que una fuerza no cambia el módulo, pero sí la dirección, es un efecto que se vio o que lo han visto ustedes en Física 1 cuando trataron el movimiento circular uniforme. En esa oportunidad ustedes vieron que la única aceleración presente es la aceleración centrípeta. Y esta aceleración centrípeta da lugar a la fuerza centrípeta que siempre es perpendicular al vector velocidad. El módulo del vector velocidad no cambia, pero sí cambia su dirección. De ahí es que una partícula cargada en presencia de una partícula cargada en movimiento y en presencia de un campo magnético va a describir la trayectoria que va a describir es
una trayectoria circular. Y el movimiento que va a tener es un movimiento circular uniforme. Otras consecuencias de la fuerza, de que la fuerza es perpendicular a la velocidad. Ya vimos que una de las consecuencias es la trayectoria. La trayectoria siempre va a ser un círculo. Y su movimiento va a ser un movimiento circular uniforme. ¿Qué otras consecuencias hay de la fuerza, que la fuerza sea perpendicular a la velocidad? Bueno, vamos a calcular el trabajo que hace la fuerza de Lorentz. Recuerden que el trabajo lo hemos definido como la integral entre P sub 0 y P sub 1. P sub 0 y P sub 1 son dos puntos de la trayectoria que describe la partícula. Y el integrando es el producto escalar entre la fuerza y el diferencial de R. Recuerden ustedes que diferencial de R, vector, se puede escribir como la derivada de R con respecto al tiempo por diferencial de t, pero la derivada de r con respecto al tiempo no es otra cosa que el vector velocidad instantánea. Así resulta que diferencial de r se puede escribir como v por diferencial de t. Así, el integrando del trabajo que hay que calcular es el producto escalar entre la fuerza y el vector velocidad. Pero ¿qué ocurre? Si la fuerza y el vector velocidad son perpendiculares, el producto escalar es cero. Por lo tanto, el trabajo siempre va a ser cero. Esto guarda, no quiere decir que la fuerza es conservativa. Recuerden que para que una fuerza sea conservativa tiene que ser alrededor de una trayectoria cerrada, y acá la estamos calculando, esta integral entre dos puntos cualesquiera de la trayectoria. ¿Qué es lo que me está diciendo este resultado? Es que que la fuerza no hace trabajo. ¿Qué significa que no haga trabajo? Y que la variación de energía cinética es cero. Pero si la variación de energía cinética es cero, ¿qué es lo que va a traer esto en consecuencia? Y trae en consecuencia de que el módulo del vector velocidad es constante en el tiempo. Algún resultado que ya nosotros sabíamos. Recuerden siempre, la fuerza de Lorentz no hace trabajo. Esto trae como consecuencia, y quizás ustedes lo hayan visto en los prácticos de magnetismo, no hay un práctico de potencial. ¿Por qué? Porque el trabajo siempre es cero. Recuerden que nosotros definimos en electrostática que el potencial lo definimos partiendo de la definición de trabajo, que es igual a menos la variación de energía potencial, y de ahí surgió el potencial. Bueno, en magnetismo no existe una energía potencial escalar. ¿Por qué? Y bueno, porque el trabajo siempre, la fuerza de Lorentz no hace trabajo. Esto va como nota a pie de página. Yo les decía que no existe una energía potencial escalar. Sí hay un potencial vectorial. En magnetismo, el potencial es de carácter vectorial, no escalar. Nosotros no lo vamos a estudiar porque cae fuera del alcance de este curso. Pero sí existe un potencial vectorial. Eso es para cultura general. Pero no los voy a martirizar con un práctico sobre potencial magnético, porque el potencial es escalar, no existe. ¿Por qué? Porque la fuerza de Lorentz no hace trabajo. Bueno, y ahora volvamos un poco. Dijimos que la trayectoria que va a seguir una partícula cargada en movimiento y en presencia de un campo magnético es una trayectoria circular. Y el movimiento es un movimiento circular
uniforme. Bueno, si va a ser un círculo su trayectoria, ¿cuál es el radio de ese círculo? Es lo primero que uno se pregunta. Y bueno, para eso vamos a ver si el movimiento es circular uniforme, la fuerza de Lorentz tendrá que ser igual a la fuerza centrípeta. El módulo de la fuerza centrípeta, recordarán que si la partícula puntual, además de tener una carga Q, tiene una masa M, la fuerza centrípeta, el módulo, es el producto de la masa por el cuadrado de la velocidad instantánea dividido el radio de la trayectoria, el radio del círculo. Y esto tendrá que ser igual al módulo de la fuerza de Lorentz, que hemos visto que es Q por B por B. Claramente, en el miembro de la izquierda tengo B cuadrado, en el miembro de la derecha tengo B, por lo tanto puedo simplificar y resulta, despejando el radio, resulta que el radio es el producto de la masa de la partícula por la velocidad dividido la carga dividido la intensidad de campo magnético. Noten una cosa, que el radio de la órbita que va a describir, perdón, de la órbita, de la trayectoria que va a describir esta partícula cargada, el radio depende del cociente de la masa de la partícula a su carga. Este cociente m sobre k o m sobre q o q sobre m es un cociente que con frecuencia va a aparecer en nuestro estudio. Pero hay algo que es interesante observar. Recuerden ustedes que en el movimiento circular uniforme, el módulo de la velocidad instantánea se puede escribir como el producto de la velocidad angular, omega, por el radio de la circunferencia, del círculo. Si yo B, que está en la expresión del radio, lo reemplazo por omega por R, noten ustedes que tengo R en ambos miembros. Entonces puedo simplificarla y resulta que la velocidad angular es el cociente de Q sobre M por el campo magnético. Noten ustedes que la carga de una partícula no cambia, su masa tampoco. El módulo del campo magnético, de la intensidad del campo magnético la hemos asumido constante en el tiempo, por lo tanto tenemos que omega es constante en el tiempo. Noten que es constante en el tiempo e independiente del radio del círculo. Solamente depende del cociente Q sobre M. Y es independiente de nada. ¿Esto qué significa? Que si una partícula cargada, en movimiento y en presencia de un campo magnético, va a describir una trayectoria circular y su radio va a ser este. Noten ustedes que este radio depende de la velocidad que tiene la partícula, de la velocidad instantánea, del módulo de la velocidad instantánea. Pero su velocidad angular va a ser la misma e independiente del radio que tenga. Este hecho que acabo de describir tiene una aplicación práctica muy importante y es la del espectrógrafo de masa. El espectrógrafo de masa es un aparato que fue inventado a principios del siglo XX, cuando comenzó a estudiarse la estructura atómica de la materia, y entonces servía para estudiar la masa que tenían los elementos de la tabla periódica y los isótopos de esos elementos. Y su principio de funcionamiento del espectrógrafo de masa es lo que acabamos de describir, que el radio de la partícula depende de la velocidad
pero la velocidad angular depende solamente del cociente entre la carga y la masa de la partícula y es independiente del radio. ¿En qué consiste un espectrógrafo de masa? El espectrógrafo de masa consiste en lo que se ve aquí en la parte A, que se lo conoce como una D. Este nombre D es debido a su forma. Son dos semicircunferencias separadas entre sí por una distancia. Estas semicircunferencias, que se llaman Ds, se ubican como se muestra en la figura B. ¿Qué ocurre? Se inyecta por un extremo de las semicircunferencias un conjunto de una partícula que tiene una velocidad instantánea v, como se muestra en la figura. En la sección, en la zona donde está ubicada esta D, existe un campo magnético que tiene esta dirección y sentido. Noten ustedes que la dirección está dada, es perpendicular a la hoja, la dirección es perpendicular a la hoja y su sentido es saliente, es decir, el campo magnético acá tiene componente Z positiva. ¿Qué ocurre? La partícula, cuando está fuera de la D, va con describe una trayectoria, un movimiento rectilíneo y uniforme. Es decir, el módulo de la velocidad es constante, el módulo de la velocidad instantánea es constante. Por lo tanto, su trayectoria es una línea recta. ¿Qué ocurre cuando esta partícula cargada ingresa al espacio comprendido entre las dos semicircunferencias, es decir, entre las D? Y bueno, siente la presencia de este campo magnético y entonces aparecerá una fuerza de Lorentz que tendrá la dirección y sentido que se muestra aquí en la figura, y entonces la partícula va a comenzar a describir una trayectoria circular. Ese círculo tendrá un radio cuya expresión es la que ya hemos calculado y que es esta que está aquí. Ahora, esto es si yo inyecto a las D, así se le dice, inyecto a las D, partículas, que todas las partículas tienen la misma velocidad y tienen el mismo cociente m sobre q. Pero ¿qué pasa si yo tengo, por ejemplo, una sustancia, inyecto a este espectrógrafo de masa, inyecto una mezcla de isótopos? Es decir, a un elemento y sus isótopos. ¿Qué es un isótopo? Recuerden ustedes que en la tabla periódica los elementos están ubicados de una manera a través del número Z. El número Z es el número de protones que tiene el núcleo de ese elemento. Pero, ¿qué ocurre? Hay elementos que en el núcleo además hay neutrones y entonces voy a tener que va a haber partículas que tienen el mismo número Z, es decir, el mismo número de protones, pero puede ocurrir que tengan uno o más, que tengan un mayor número de neutrones. De ahí es que la masa de estos isótopos va a ser distinta. Por ejemplo, supongamos el caso en donde M1 es mayor que M2 y es mayor que M3. Imaginemos que estos son isótopos de alguna sustancia. ¿Qué ocurre? Todas estas partículas ingresan, vienen describiendo todos estos núcleos, vienen describiendo, ingresan a esta D en un movimiento rectilíneo uniforme. Es decir, todos vienen con la misma velocidad. Vienen con la misma velocidad, pero ¿qué pasa cuando llegan al espacio comprendido entre las Ds? Si bien todos tienen la misma velocidad, tienen la misma carga, porque todos son isótopos, es decir, todos tienen el mismo número K, pero tienen distinta cantidad de neutrones, por lo tanto sus masas van a ser diferentes. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Y bueno, la partícula de masa M1 va a describir una trayectoria circular con un radio R1, que es M1 por B dividido Q por B.
La masa M2, el isótopo de masa M2, va a describir también una trayectoria circular, pero con un radio R2. Y lo propio va a ser el isótopo de masa M3. Va a describir también una trayectoria circular, pero con un radio R3. Así es que cuando las partículas, los isótopos que venían todos juntos y con la misma velocidad y en movimiento rectilíneo uniforme, cuando ingresan al espacio comprendido entre las dos semicircunferencias, donde hay un campo magnético que tiene esta dirección y sentido, ellas, cada una va a describir trayectorias circulares, pero con distintos radios. Y entonces tendremos que la de mayor radio, la mayor masa describirá una circunferencia de mayor radio y así sucesivamente. ¿Qué ocurre si yo en esta zona de la semicircunferencia coloco un detector? Y bueno, voy a tener que las partículas, los isótopos de masa M1 van a estar concentrados en este punto, los de M2 en este punto y los de M3 en este punto. Entonces voy a poder saber cuál es la concentración de isótopos de cada uno en la mezcla. De esta manera ese es el principio de funcionamiento del espectrógrafo de masa. Claramente esto se usó, ya les decía, a principios del siglo XX para estudiar la concentración de isótopos de un dado elemento. Hoy en día se sigue utilizando. El principio de funcionamiento es el mismo, no ya para el estudio de elementos, sino para el estudio de situaciones de mayor complejidad, como por ejemplo pueden ser proteínas. Es necesario conocer la masa de cierta combinación de proteínas y se utiliza así el espectrógrafo de masa. Bueno, bien, hasta ahora hemos visto lo que le pasa a una partícula cargada que está en movimiento y en presencia de un campo magnético. Pero, ¿dónde yo tengo una situación, para hacer una situación de mayor realismo? Recuerden ustedes que cuando yo tengo un cable conductor, como el que se ve aquí en la figura de la izquierda, que está conectado, cuyos extremos están conectados a los bornes de una batería, yo he visto, lo he estudiado en la clase pasada, que comienza a circular una corriente por ese cable conductor y que la corriente no es otra cosa que la cantidad de carga que por unidad de tiempo pasa a través de la sección transversal del conductor. Y recuerden ustedes que en el caso en que la diferencia de tensión de la batería es constante en el tiempo, la corriente también es constante en el tiempo. Se trata de una corriente directa o una corriente continua. Y acá las partículas cargadas tienen una velocidad de arrastre que es constante. Recuerden la clase pasada. Bueno, imaginemos ahora que al experimento de la clase pasada, en la zona donde yo voy a estudiar la corriente eléctrica, es decir, en este trozo de conductor, yo pongo un campo magnético que tiene esta dirección y sentido. Vamos a ver qué le pasa a ese trozo de conductor. Recuerden que este es un trozo de un conductor de mayor longitud por el que circula. Yo solamente dibujé el trozo que voy a estudiar, pero recuerden que tanto hacia la derecha como hacia la izquierda sigue el conductor. Yo me voy a ver qué le pasa a este trozo de conductor. Y este trozo de conductor tiene una longitud delta X, como lo habíamos visto antes, tiene una sección transversal A. Nuevamente, yo acá tomé esta sección transversal como circular, de forma circular, pero los resultados que vamos a ver sirven tanto para secciones transversales circulares, cuadradas, rectangulares, octogonales, la que a ustedes se les ocurra.
Lo único que va a depender nuestro resultado es de la cantidad de milímetros cuadrados que tiene la sección transversal. Y finalmente recuerden que los extremos de este conductor sienten una diferencia de potencial delta B, que es la diferencia potencial de la batería. Y este trozo, como indica la figura de la izquierda, está en presencia de un campo magnético B que tiene la dirección y sentido que se muestra aquí en la figura. Recuerden, la dirección es perpendicular a la pantalla y el sentido es entrante. Bueno, ¿qué es lo que le va a pasar a los portadores? Recuerden que los portadores no son otra cosa que las partículas cargadas que hay dentro del material conductor y que nosotros, ¿qué habíamos estudiado? Nosotros habíamos estudiado los portadores positivos. Se podría haber estudiado los portadores negativos, pero dijimos vamos a estudiar los positivos. Bueno, recuerden ustedes que en este trozo de conductor, Q representa la carga de cada portador y que yo tengo un número n mayúscula, un número de portadores n mayúscula, que lo represento por n mayúscula. Por n minúscula represento el número de portadores por unidad de volumen, o lo que habíamos llamado la densidad de portadores, y que B sub AR era la velocidad de arrastre con que se movían estos portadores. Recuerden que todos los portadores se movían con la misma velocidad. Eso era una aproximación muy severa, muy severa. Entonces yo les decía que el movimiento de los portadores dentro del material conductor se asemejaba a una serie de como soldados en un desfile, donde todos se mueven a la misma velocidad, de esa manera. Y que la velocidad de arrastre es constante. Entonces, ¿qué es lo que le pasa a este portador que es representante de los N portadores? Y bueno, va a sentir una fuerza que llamaremos F sub L. ¿Por qué va a sentir esta fuerza? Y bueno, porque esta partícula cargada o este portador se mueve con una velocidad en presencia de un campo magnético que tiene esta dirección y sentido. Entonces, sobre este portador aparecerá una fuerza F sub L, la llamo así, F sub L. ¿Por qué? L, ¿qué me representa? Es un índice que me representa genéricamente uno de los N portadores que hay en este trozo de material. Ahora, como todos los portadores, ¿esta fuerza qué es? Esta fuerza es el resultado de la fuerza de Lorentz, porque tengo que un portador se está moviendo con una velocidad constante en presencia de un campo magnético. Entonces aparecerá una fuerza de Lorentz y esta fuerza de Lorentz será la carga Q del portador por el producto vectorial entre la velocidad de arrastre, que aquí llamaremos B, y el producto escalar entre la velocidad de arrastre, el producto vectorial entre la velocidad de arrastre y la intensidad de campo magnético. Claramente esta fuerza tiene una dirección y sentido. La dirección y sentido se ve aquí en la figura y nosotros tenemos que calcular el módulo. Recuerden ustedes que con todas las aproximaciones que hemos visto, vemos que todos los portadores tienen la misma carga. Por lo tanto, no le ponemos subíndice L. Que todos los portadores dijimos que tienen la misma velocidad. Por lo tanto, no le ponemos subíndice L al vector velocidad. Y como todos sienten el mismo campo magnético, tampoco la intensidad del campo magnético tiene subíndice L. Bueno, como ya conozco la dirección y sentido, resta por calcular su módulo. Ahora, recuerden ustedes que esto es lo que le pasaba a una partícula genérica, la L. L es un índice que puede ir entre 1 y n. Ahora, si yo quiero saber lo que le pasa a todas las partículas, tendría que sacar la resultante de fuerzas. Y la resultante de fuerzas, que la voy a llamar delta Ft, vector, es la suma vectorial de todas estas fuerzas de Lorentz. Pero la suma vectorial de todas estas fuerzas es hacer esta suma.
Noten ustedes que como todas las fuerzas tienen la misma dirección y sentido, en realidad yo, más que hacer una suma vectorial, tengo que hacer una suma de escalar, puesto que la única componente que tienen todos los FL son las componentes a lo largo del eje X. Entonces, si hacemos las componentes a lo largo del eje X, vemos que el módulo de la resultante de fuerzas va a ser Q por B. Pero ¿qué ocurre? Esta suma la tengo que hacer n veces, por eso es que el resultado de esta suma es n veces Q por B por B. Recuerden que n es el número de portadores, que se puede escribir como la densidad de portadores por el volumen del trozo de material, resultando así que el módulo de la fuerza, estoy calculando el módulo de la resultante de fuerza, ¿por qué no la dirección y sentido? Y porque yo ya sé que la dirección está a lo largo del eje X y el sentido es hacia los X positivos. Entonces, el módulo de esta resultante de fuerzas es Q por N por A por B por delta X por B. Recuerden ustedes que si vamos a la definición de corriente eléctrica, la corriente eléctrica era el producto de la carga de los portadores por la densidad de portadores, por el área, por la velocidad de arrastre. En definitiva, si recuerdo esta definición de corriente eléctrica, encuentro que la resultante de fuerzas es igual al producto de la corriente por delta X por B. Este es el módulo de la resultante de fuerzas. Pero en realidad es el módulo de un vector. Sería conveniente escribir esto en forma vectorial. Para escribir eso en forma vectorial, nosotros vamos a definir un nuevo vector, el vector delta X. Yo para definir un vector necesito dar su dirección, su sentido y su módulo. Bueno, el vector delta X que yo voy a definir va a tener como dirección, la dirección es tangente al cable conductor. La dirección está dada por una recta y esta recta es la tangente al cable conductor que yo estoy tratando. El sentido es el sentido de la corriente. Recuerden que las corrientes pueden ir de derecha a izquierda, de izquierda a derecha. Bueno, en este caso el sentido va a ser el sentido del vector delta X es el sentido de la corriente. Y el módulo es la longitud del trozo conductor. Con esta definición, la resultante de fuerzas que aparece sobre ese trozo de conductor de longitud delta X se puede escribir como el producto de la corriente por el vector delta X por la intensidad de campo magnético. A esta expresión de la fuerza resultante sobre un trozo de longitud delta X de un material conductor se la conoce como la ley de Lorentz para cables conductores. Hay un hecho que es interesante de observar y es el siguiente. Noten ustedes, quizás se pueda ver de mejor forma aquí, en esta expresión, parecería ser que el módulo de la fuerza resultante de un trozo que aparece sobre un trozo de cable conductor es proporcional a la longitud del cable conductor. Sin embargo, vamos a ver que esta expresión es un poco engañosa. ¿Qué ocurre si yo tengo un cable conductor arbitrario? Es decir, por ejemplo, es un cable conductor que va desde aquí, desde el extremo, desde el origen, perdón, de este sistema inercial y tiene esta forma. ¿Cuánto vale su longitud? No sé, puede ser 1 metro, 10 metros, 100 metros, 1 kilómetro, no me importa. Y ahora yo quiero calcular la fuerza resultante sobre todo el cable. ¿Qué ocurre? Yo sé calcular sobre un trozo, no sobre un cable. Entonces, ¿qué puedo hacer? Bueno, hago lo que vine haciendo siempre. Subdivido a este cable
conductor en M partes no necesariamente iguales. Es decir, ¿qué hago? Con la mano izquierda tomo el cable y en la mano derecha tengo una tijera y entro a tijeretear el cable. Y lo estoy dividiendo en distintos trozos. Cada trozo en que yo he dividido el cable lo llamo delta XL. ¿Por qué delta XL? Delta X me va a representar la longitud. ¿Y el L qué me representa? Bueno, cada trozo en que yo corté al cable le pongo un número. ¿Por qué? Porque después cuando lo quiera rearmar lo hago como un rompecabezas. Empiezo por el 1, el 2, el 3 y así sucesivamente hasta el M. ¿Cómo se ve aquí en la figura? Empecé a cortar por acá. Entonces acá tengo delta X1, delta X2, delta XL, delta XM, que es el último. La fuerza resultante, ¿cuál va a ser? Bueno, la fuerza sobre cada trozo delta XL va a ser I por delta XL vector B, la expresión que acabamos de ver. La resultante sobre todo el cable es la suma vectorial de todos estos FXL. Es decir, es I por la suma de todo esto. Pero ¿qué ocurre? Por propiedades del producto vectorial, la suma la puedo escribir como la suma de todos los delta XL. Pero si yo sumo todos los delta XL, ¿qué voy a obtener? L vector, que es un vector que va de un extremo a otro, del cable. Así, la resultante de fuerza sobre este cable es R por I por el vector L, vector campo magnético. ¿Qué me dice esta expresión? Me dice que, primero, la resultante de fuerzas no depende de la forma en que yo tengo el cable conductor. Noten ustedes que esto hizo una joroba acá. Podría haber hecho un círculo, qué sé yo. No depende de la forma del cable, sino que depende de la distancia que hay entre un extremo y el otro del cable. Entre un extremo y el otro. Es decir, depende de la distancia que hay entre extremos del cable. ¿Qué ocurre si yo el extremo del cable los uno? Es decir, los coloco uno cerca de otro. Y bueno, voy a tener que la L va a ser 0 y por lo tanto la resultante de fuerzas va a ser 0. Al cuerpo que acabo de inventar o construir, tengo un cable y lo uno por sus extremos, se lo conoce como espira. ¿Qué es una espira? Es tomar un cable y unir los extremos de ese cable. ¿Cómo se clasifican las espiras? En función de la figura plana que yo pueda dibujar. Entonces, si yo con ese cable unido por los extremos me formo un círculo, tendré una espira circular. Si me formo un cuadrado, tendré una espira cuadrada. Y si me formo un rectángulo, tendré una espira rectangular. Un hecho que es importante, las espiras, cuando uno tiene una espira, elige una espira o fabrica una espira, sea circular, cuadrada o rectangular, esa espira no va a cambiar su forma. Es decir, esa espira es un cuerpo rígido. Recuerden que aquí no estamos hablando de abstracciones como cuerpos puntuales. Esto es un cuerpo rígido, la espira. Debe ser entendida así. ¿Y qué ocurre? Que hemos visto recién que la resultante de fuerzas sobre la espira es 0. ¿Qué significa eso? Que la espira no se va a trasladar, porque las condiciones de equilibrio de un cuerpo rígido son, primero, la condición de traslación y segundo, la condición de rotación. Ya sabemos que la espira no se va a trasladar. Lo que no sabemos es si va o no a rotar. Y para ello hacemos este sencillo experimento. Aquí tengo una espira rectangular.
que tiene un área, un lado de longitud A y el otro lado tiene una longitud B, y circula una corriente. Guarda con esto. Cuando yo digo que para hacer una espiral las uno por sus extremos, no quiere decir que agarro, tomo los dos extremos del cable y les hago un nudo. No, estos tienen que estar muy cerca, pero tengo que dejar un espacio para que circule, para poner una batería y que circule la corriente, porque recuerden que todo esto anda bien mientras haya corriente, y para que haya corriente tiene que haber una batería. Y entonces tengo, los extremos de la espira están muy juntos, pero dejan un espacio suficiente para poner una batería y que circule una corriente. Y esta espira, que como dijimos es un cuerpo rígido, la voy a montar sobre un eje de rotación. ¿Qué significa montar una espira sobre un eje de rotación? Significa que voy a fijar un eje de rotación, como se ve aquí en la figura de la izquierda, y entonces tengo que el eje de rotación y la espira forman ahora un cuerpo rígido. Y ese cuerpo rígido formado por el eje de rotación y la espira lo voy a colocar en presencia de un campo magnético B, como se muestra en la figura de la derecha. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Recuerden que por la espira circula corriente. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Bueno, lo que va a ocurrir es lo siguiente. Primero de todo, al sistema, el cuerpo rígido, lo ubico en un sistema inercial como se muestra en la figura. Tengo el eje X positivo, el eje Y, y el eje de rotación está a lo largo del eje Z. El eje de rotación está a lo largo del eje Z. Yo entonces tengo aquí tres secciones. La sección 1, que va de 1 a 3. La sección 2, que va entre el vértice que he marcado como 2 y 4. La sección 3, que va entre 2 y 1. Y la 4, que va entre 3 y 4. Recuerden que aquí también he marcado el sentido de circulación de la corriente, y también que el campo magnético B está a lo largo del eje X positivo. Bueno, para ver si este cuerpo rota o no rota, yo tengo que calcular los momentos de fuerza. Noten ustedes que para que una fuerza produzca un momento de fuerza tiene que haber un brazo de palanca. Y noten ustedes que las fuerzas 3 y 4 son fuerzas que están, es decir, las fuerzas que actúan sobre el segmento 3 y sobre el segmento 4 tienen direcciones que están a lo largo del eje de rotación. Por lo tanto, estas fuerzas no producen momento. Las únicas fuerzas que pueden llegar a producir momento son las fuerzas que actúan sobre los segmentos 1 y 2. Y las fuerzas que producen sobre esos momentos, las fuerzas de Lorentz, son esta que se muestra como F1 y esta que se muestra sobre F2. Recuerden una cosa, estas fuerzas tienen su punto de aplicación en el centro de masa de los segmentos 1, 3 y el segmento 2, 4. Y tienen esta dirección y sentido. ¿De dónde salen estas fuerzas F1 y F2? Y bueno, de las fuerzas que aparecen aquí, consecuencia de las leyes de Lorentz. Bueno, si uno calcula los momentos de fuerza, encuentra que el momento resultante es distinto de cero y es igual, el momento resultante es igual al producto de la corriente por el área de la espira, en este caso rectangular, por el campo magnético, por el seno del ángulo θ. Es decir, que se produce un momento de fuerza distinto de cero. Es decir, que una espira por la que circula una corriente en presencia de un campo magnético comienza a rotar. Si yo en uno de los extremos de este eje de rotación coloco una polea, y bueno, y en esa polea enrollo una cuerda, puedo obtener trabajo mecánico a partir del trabajo eléctrico. Este sencillo experimento de una espira
por la que circula corriente en presencia de un campo magnético es lo que se conoce como un motor eléctrico. Este es el principio de funcionamiento de un motor eléctrico. Es una espira por el que circula una corriente en presencia de un campo magnético. Se lo conoce también como motor eléctrico de corriente continua. ¿Por qué? Porque recuerden que I es una corriente directa o corriente continua. Bueno, y para finalizar, algo que he dejado el plato fuerte para lo último. Nosotros hemos introducido el día de hoy la ley de Lorentz, cuya expresión es la que ven ahí. Bueno, una de las cosas que les quiero informar es que la fuerza de Lorentz no cumple con las leyes de Newton. Es decir, la fuerza de Lorentz no cumple con las leyes de Newton. Ustedes dirán, pero ¿cómo? No cumple. Lo vamos a ver la clase que viene. No cumple con las leyes de Newton. Este es el primer ejemplo y seguramente para ustedes será el único ejemplo de fuerzas que no siguen las leyes de Newton. Entonces dirán, pero ¿cómo no siguen? Bueno, vengan la clase que viene y van a ver, yo les voy a demostrar a través de ejemplos, de que no cumplen con las leyes de Newton. El hecho está en que aquí este vector, el vector velocidad instantánea, por eso es lo que ocurre en un instante. Por lo tanto, esta es la fuerza que aparece en un instante, en el mismo instante. Entonces, hay situaciones en donde vamos a ver que esto no cumplen, por ejemplo, con el principio de acción y reacción. Entonces, si no cumplen con el principio de acción y reacción, no cumple ya con lo demás. Y después vamos a ver que en general en el magnetismo tampoco cumplen con la primera ley, la segunda, en fin, con todo eso. Bueno, alumnos, hemos arribado a esta última parte, hemos concluido la primera parte del curso de hoy. Recuerden que ahora hemos visto magnetismo, la primera parte, cómo se introducen los efectos magnéticos, la ley de fuerzas, la ley de fuerza de Lorentz, y ahora en la segunda parte vamos a comenzar con los problemas que corresponden a la práctica 5, que es la práctica de corriente eléctrica. Bueno, son casi 10:20, según mi reloj. ¿Qué les parece? 10:35, yo me vuelvo a conectar, así descanso un poco la garganta. 10:35, me vuelvo a conectar y comenzamos con el práctico número 5. Recuerden que para el segundo parcial va a involucrar los temas que están en el práctico 5, 6, 7 y 8